egresado de la Universidad Nacional. Tengo las maestrías en Sociología del Trabajo y Educación. Y soy psicólogo organizacional, psicología organizacional. Y eso es, básicamente aquí lo que hago es dictar las asignaturas o trabajar con las asignaturas de fenómeno social agrario y teoría 4, la escuela de Frankfurt, y teoría funcionalista de Parson hasta Luhmann. Eso es más o menos lo que se alcance a hacer en un semestre en estos temas tan extensos. También soy el coordinador de emprendimiento de la Facultad de Sociología de la Universidad Santo Tomás. Es eso, básicamente. Y coordino un semillero que se llama el Semillero de Cominas, de Economía Solidaria, Territorios y Participación. Yo estudié teología, después hice filosofía año y medio en la Universidad Nacional para tener una nivelación para la maestría. Y ya después hice la maestría en filosofía latinoamericana en la Universidad de Santo Tomás. Yo soy psicólogo de la Universidad Santo Tomás. Luego de eso hice una maestría en psicología clínica y de la familia en la misma universidad. Pues ahí voy en una parte de la práctica de formación. En el cielo una estrella. Presentado como un triunfo, pero realmente va a ser un fracaso. Un triunfo en el sentido de que las FARC firmen finalmente los acuerdos y todo el mundo, y entonces eso se utilice políticamente. Y la algarabía comenzará diciendo: esto fue un logro, nosotros logramos la paz ha llegado a Colombia, hemos construido un nuevo país. Pero cuando uno se pone 2 años después a mirar qué pasó, los resultados no pueden ser los mejores dadas las tendencias actuales de acaparamiento de la tierra, de nuevos pobres. Simplemente lo que yo veo en algunos casos es que obviamente necesitan pacificar el país en muchas regiones para hacer nuevas inversiones. Y obviamente las nuevas inversiones atraerán nuevos ricos que comprarán parte del Orinoco y hasta regiones completas mineras. Y obviamente al lado de esto, esta pacificación, un gobierno del terror, donde los movimientos sociales pueden ser reclutados como elementos de protesta y de oposición. Pues a mí el referente que más cercano tengo, ligado como a Colombia, ha sido el de Centroamérica, y es primero una situación política que toma una decisión muy vertical en prácticamente finalizar un conflicto social que ha surgido durante muchos años, y que hay unos acuerdos que determinan en cierta manera cómo sobrellevar el fin del conflicto. Lo que surge después de eso, que a mi parecer no es nada fácil, se llama postconflicto, y no es nada fácil porque es una reacomodación social y política y económica de toda la población involucrada, que pues obviamente puede tener cierto tipo de efectos positivos y negativos. Cuando digo positivos, pues por la necesidad de que termine una situación de conflicto, pero negativos porque hay situaciones que pueden quedar que no se tengan en cuenta y que puedan generar pues cualquier cantidad de problemas, entre ellos el tema de las víctimas. En el caso de Colombia me preocupa bastante, en el tema de la inclusión social también me preocupa, en el tema de la reparación me preocupa, y lo que eso genera en cierta manera en una economía diferente a la que hoy en día podemos ver. Son todos esos temas los que yo diría que son importantes en el postconflicto. La primera, como te he venido diciendo, es generar obviamente una masa crítica en las universidades. Generalmente, cuando eso se genera, se logra llegar a otros niveles y a otros escenarios en los cuales es posible el pensamiento crítico. El pensamiento crítico es una necesidad para poder abordar problemas complejos que en estos momentos tiene el mundo y ofertas complejas que tiene la sociedad por parte de todos los ciudadanos. Y ampliar obviamente la participación democrática. O sea, la participación es una necesidad, pero no una participación de bolsillo, no una participación a medio, una participación no solamente consultiva, porque hay que participación consultiva, yo le consulté, ¿qué me dijo? Y no más. ¿Sí? No, sino una participación en las decisiones regionales. La paz viene desde las regiones.
pero hay que trabajar sobre la base de las regiones y sobre la base de lo local, lo regional, y ahí viene la base. Y el resto de esas por decretos y grandes cosas nunca se logran nada. No, voy a coger casos muy patéticos como Guainía, donde el 80% de la población es indígena, en condiciones miserables, perseguida y expropiada de su tierra, sin casi espacios para sus conucos, sin espacio para parques naturales nacionales montados sobre sus resguardos, etc. Y no tienen criterio para poder defender lo suyo porque no tienen formación política, ni formación crítica, ni pensamiento crítico. Uno de los graves problemas que hay que mejorar en este país necesariamente es la educación, y la educación de base. Estoy hablando desde la primaria y el bachillerato. Los doctorados aquí no tienen ninguna función, no tienen nada que hacer más que dictar clases como lo hacemos nosotros. Soy muy ordonista otra vez, muy de ultraderecha, sí, por supuesto. No, aquí este proceso de justicia transicional es un proceso de impunidad. En términos prácticos, digamos hay 20.000 guerrilleros, yo no sé cuántos son, pero supongamos que sean 20.000, ¿cómo se meten 20.000 a la cárcel? No hay ni la infraestructura, ni la actitud seria de hacer paz diciéndoles, los vamos a desmovilizar, entonces van a la cárcel. O sea, habría que entender eso por parte del Estado como cortesía a la guerrilla. Anteriormente yo la había criticado, ¿no? Qué porquería que los guerrilleros salgan a ser nuestros alcaldes habiendo cometido crímenes de lesa humanidad. Pero a la vez hay que mostrarles cómo vamos a negociar con ellos, diciéndoles la única promesa de vida es paguen 30 años de cárcel. No lo van a hacer jamás, entonces hay que ceder muchísimo. Como decía en una ocasión el hijo de César Gaviria, cuando había abandonado la presidencia del Congreso, diciendo, si yo quiero preguntarle a las personas de Colombia, señor, ¿usted le gustaría tener un Audi? El 90% de la población dice sí. Si yo le digo, ¿usted está dispuesto a pagar 120 millones de pesos por el Audi? El 90% dice que no. Él hacía esa analogía con la paz. ¿Usted quiere paz? Sí. ¿Y está dispuesto a que los guerrilleros sean sus compañeros de estudio y metan en la cárcel? No. Entonces hay que ceder. Habría que mirar ese pedazo también, pero es impunidad en el sentido de cómo estas personas que supuestamente son héroes del pueblo la matan, estén ahí quedando libres. Creo que la memoria histórica debe ser completa, o sea, no podemos pensar que la memoria histórica tiene que ver únicamente con los últimos 10 años de conflicto. No se ha hecho memoria sobre las víctimas del Bogotazo, por ejemplo, de los 9 años de violencia que sucedieron después, de la masacre de los bananeros, de la hegemonía conservadora, liberal, de la guerra de los 1000 días, nada de eso. O sea, todo eso con impunidad. En ese sentido, habría que ver que Colombia ya consuetudinariamente está redundantemente acostumbrada a esa violencia, o sea, es parte de nuestra vida. Y la memoria, pues creo yo, habría que como delimitarla, como si se tratara de un proyecto de grado. No me voy a centrar en lo que sucedió del 70 para abajo, algo borrón y cuenta nueva. La pregunta es, si se hace borrón y cuenta nueva, ¿por qué no nos arriesgamos entonces a hacer algo como en Sudáfrica? Es un perdón volcado hacia el otro totalmente, basado en una propuesta de Desmond Tutu, y ya se ría la cosa después, que dice el perdón es el perdón del imperdonable. Yo lo puedo decir desde varios puntos. En el caso de trabajar como psicólogo en el abordaje de la psicoterapia, que es donde más tengo afiliación, y quizás con otros sectores sociales, me preocupa mucho que en Colombia, no quiero generalizar, pero al menos en el conflicto humano en Colombia, tú puedes encontrar un grado de conexión entre lo que es la no memoria histórica del conflicto en la no memoria del conflicto interpersonal. Y eso ha generado en cierta manera el no reconocimiento del otro, algo así como que la alteridad no existe. Cuando no existe la alteridad y cuando no hay reconocimiento, para que resurja la violencia hay muchísima facilidad. El tema de la memoria no debe ser un tema en el cual tengamos que hacer solo un recorrido por lo que ha ocurrido en el conflicto colombiano. No es eso, simplemente que hay que hacerlo, claro que sí, sino es un tema en el cual tengamos que reconocer los efectos que eso generó en todas las relaciones de las franjas sociales colombianas, en el marco de la organización de la subjetividad en el colombiano y en los colombianos, en términos de cómo es que está eso impreso
en el transcurso de diferentes discursos políticos, sociales, familiares y sociales, y el poder mirar cómo nosotros solucionamos conflictos con el otro en términos de la diferencia y la diversidad es un tema urgente. El cómo hacerlo es un trabajo inmenso que hay que hacer. Yo pensaría y me atrevería a pensar que en cierta manera primero hay que reconocer que estamos en un país que ha tenido una franja de víctimas inmensa, que ha existido un ejercicio político también complicado, que ellos son parte del sector violento de Colombia en cierta manera. Claro, el reconocimiento del narcotráfico y de las guerrillas y de los paramilitares es evidente, pero si no unimos en cierta manera los efectos que tienen todos esos sectores en lo que por ejemplo es la cotidianidad tradicional del colombiano en diferentes sectores donde habita su subjetividad, y si eso no se hace a través de la memoria, me va a preocupar entonces que hay otros lugares en Latinoamérica que nos han mostrado que eso se vuelve un tema más caótico. Y yo quiero colocar el ejemplo de Centroamérica, donde no hubo un tema de reparación ni de memoria, y hoy el tema de Centroamérica es complicado en términos de lo que implica la relación social, y es algo en lo cual también no simplemente en los diálogos debemos pensar en la franja de los acuerdos, sino también en la franja de la restitución y sobre todo de la memoria histórica. Si llegamos a la memoria histórica, también vamos a lograr que reconozcamos qué fue lo que nos llevó al conflicto, 2, cómo tratamos de repararlo, y 3, lo que nunca más debe volver a ocurrir. Que sea como un pacto social. Podría yo dar el ejemplo de lo que ocurrió en Argentina y en Chile, pero me gusta más el ejemplo de Argentina con lo que ocurrió con Videla, porque fue un pacto social en el cual no se podía volver a esas franjas de desaparición que todos ya conocemos y que fue algo nacional. Entonces la identidad de Colombia está lastimosamente fracturada por esto, a diferencia de otros países latinoamericanos. La memoria recupera esa identidad o la construye. Es supuesto caso que se quiera hablar de un posconflicto, y creo que hay que hacerlo a pesar de que no se dé el posconflicto, creo que ya lo estamos haciendo. Nosotros trabajamos sobre el análisis de las organizaciones, básicamente. Nosotros siempre estamos mirando las organizaciones. Estamos mirando al concepto que se llama densidad organizacional. Hay organizaciones por territorio y cómo las organizaciones interactúan unas con otras, o qué funciones tienen dentro del territorio. Para nosotros, territorio, participación, liderazgo son categorías fundamentales, y seguimos sobre y el otro aspecto de aspectos ecosistémicos. Entonces, aspectos ecosistémicos dentro de los cuales se mueven los territorios, y aspectos de organizaciones de integración de territorio. Estamos viendo realmente cómo funciona, por ejemplo, una junta de acción común, ¿sí? Y obviamente, pues, ahí es donde entramos los conceptos de institucionalización, integración, adaptación, manejos de la planeación local y cómo la planeación local llega a las bases, manejos obviamente de conflictos y solución de conflictos, ese tipo de cosas. Y regularmente esto que estamos haciendo lo hacemos en barrio. Hemos trabajado, por ejemplo, en Juan 23, en el barrio Ciudad Once en Suba, en el barrio Los Balcanes de Cazucar 4. Tenemos otros espacios y salidas, por ejemplo, municipios como Chocontá, municipios como Villafranca. Hemos hecho trabajos pues, con la comunidad siguiendo un paradigma para nosotros que es fundamental, y es todo el trabajo de Paz Borda. Es que me llamó la atención porque, digamos, en psicología comunitaria, FANS o, no sé, procesos de concientización, de participación también son muy tocados. De hecho, son como el eje central de la psicología comunitaria. No sé cómo veas si de pronto esas herramientas teóricas que hay en común puedan facilitar o tal vez dificultar también ese trabajo de interdisciplinaridad. Depende de la interpretación de los teóricos, ¿no? Para nosotros, la interpretación de la IAPET es muy particular, pues, la investigación en acción participativa ya va hacia una opción política. Pues si no tiene opción política, no hay IAPET. Simplemente un poco de gente hablando ahí alrededor de una mesa. ¿Sí? Pues podrían verse también como puntos de encuentro precisamente para intervenir, ¿no? Sí, pero precisamente esa es la discusión sobre qué es realmente la IAP, porque es decir, cuando no se maneja bien la IAP se vulgariza, entonces terminan una serie de cosas que no son realmente la IAP y se le da otro sentido, y obviamente pues nosotros
por eso trabajamos y discutimos no solamente la obra, por ejemplo, de Franz Porta, sino muchos trabajos de sociólogos en estos momentos, incluso el trabajo de Gonzalo Cataño, Anita Weiss, todos estos que, Alberto Mayor, que han hecho trabajos sobre la organización, sobre el problema mismo de la participación, sobre las discusiones de transformación de la realidad. Porque el problema mismo para nosotros es cómo se establecen las relaciones sociales y cómo se entretienen las relaciones sociales y cómo esas relaciones sociales se reconstruyen a partir de la vida de una comunidad o de la vida de una sociedad. Ese es como nuestro problema. Y a partir de ahí pues vemos que emergen otra serie de individualidades que ya, digamos, con detalle a ver cómo participan ellas en estos procesos, particularmente por ejemplo procesos de liderazgo, procesos de conflicto por los habitantes, etc. ¿Sí? Entonces esos procesos ya los individualizamos y tratamos de ver cómo se mueven dentro de una estructura social y qué factores son coadyuvantes para que esos factores, esas tensiones o esos conflictos se solucionen. Pero por lo general estamos mirando esto lo digamos a conceptos de desarrollo y planeación. O sea, no solamente hay organización, sino tiene que haber planeación. Y la planeación es fundamental para nosotros para que queden aspectos de hecho en la comunidad con opción política de transformar las comunidades. De manera que no sea la conciencia en conciencia sola ahí, sino la conciencia con nosotros debe ser organizada con formas políticas. Y formas políticas implican manejar leyes, discusiones, decretos y tomar conciencia del sujeto, sobre todo frente a su realidad como sujeto, una posición subjetual. Entonces, con eso hemos hecho cosas, y con eso se mueve Semillero de Comingas, se mueven muchas cosas de las que acá. Pero obviamente no es fácil, ¿no? Es un poco complicado. A veces no tenemos recursos, a veces nos toca con nuestras propias manos hacer las cosas, regularmente lo hacemos así. ¿Qué estamos hablando en La Habana? Creo yo el Estado está pensando en paz y la guerrilla está pensando en algo más el estilo del salón, la justicia social y toda esa vuelta. Entonces ahí ya no hay diálogo, que no están de acuerdo en algo básico. Es como si yo dijera, vas a coger la llave y tú estás pensando en la llave de abrir la puerta y yo estoy pensando en la llave de Bristol, en una llave de matemática o en mi compañero al cual le digo que hubo llave. O sea, primero tenemos que ponernos de acuerdo para saber de qué estamos hablando. Esa organización del debate creo que la podría aportar un filósofo, un teólogo, un sociólogo, alguien que tenga esa idea de me interesa el ser humano y no la ley, me interesa más el humano que la matemática, el humano está por encima de todo. Creería que el psicólogo puede hacer muchas cosas. Si su plataforma de trabajo está ligada a los paradigmas, digamos, emergentes, donde el concepto de emergencia está ligado a la interacción, el psicólogo puede ser parte de un trasfondo de reparación y de memoria en el tema de las víctimas y una forma en la cual él pueda participar en la construcción de políticas de inclusión social con todo lo que se va a venir después del posconflicto. Y eso solo se puede hacer con el método de estrategia de conocimiento que tiene el psicólogo en términos relacionales. Si eso se puede hacer, va a ser muy ventajoso. Se puede hacer en todos los campos, desde una situación de ayuda psicológica con el otro, porque yo siempre he pensado que en las relaciones habita mucho de lo que ocurre de manera macro. Entonces tú puedes ver una relación de un apoyo psicológico a una pareja o a una persona en lo que uno ve el país expresado en la solución de conflictos a sectores mucho más amplios e interesantes, como es el tema social, comunitario, organizacional, sobre el cual la forma en la cual se puede entender el tema del conflicto, la memoria, la reparación, la restitución, ahí nosotros estamos perfectamente bienvenidos, con temas que están ligados, por ejemplo, a representaciones simbólicas y sociales de lo que fue el conflicto. Todo esto nos puede servir mucho. Se necesitan trabajos interdisciplinarios, una sola disciplina no lo abarca todo. La disciplina tiene que crear espacios de construcción de conocimiento colectivo, de equipos interdisciplinarios que logren hacer lecturas junto con las comunidades y entendiendo que los equipos de investigación deben ir más allá de la universidad,
porque los tiempos de la universidad son diferentes a los tiempos de las comunidades. Las comunidades están ahí siempre y los estudiantes entran en vacaciones y votan todo, y se van a pasear al mar, a donde sea. Pero las comunidades quedan ahí con sus problemas, entonces hay que ser claros y saber hasta dónde se puede ir con cada comunidad, o mejor no meterse, hacer estudios solamente bibliográficos, de revisión de datos. Los otros estudios implican compromisos con gente con problemas y esperan algo concreto de la academia. Si la academia no tiene eso, es una vergüenza. Por eso nos pasa. Tendría que ser una consideración ética y obligatoria el pensar las disciplinas interconectadas para poder resolver temas tan grandes. Tanto en los temas pequeños como en los grandes, la interdisciplinariedad debe ser un tema ético. Ya la excesiva disciplinaridad nos está llevando entonces es una sectorización de los problemas y de los, digamos así, como de los focos de las disciplinas, que a mi parecer el seguir perpetuando eso va a generar más violencia. Creo que a lo que hay que apelar es a la justicia social promovida por los hebreos, que haya salud, educación, bienestar en general, que una persona se desplace a su trabajo y demore 15 minutos y sea feliz, no 3 horas escuchado, vuelto nada, no, ese tipo de cosas. Entonces, si la paz es integral, necesariamente la investigación en torno a la paz y a la sociedad debe ser integral, debe ser interdisciplinaria. Si lo que yo promuevo en este caso, desde una visión teórica, no cuenta con un médico, ¿de qué carajos hablo yo al mencionar la importancia de la salud? Habría que generar una brigada de salud, pero no de esas chimbas que hace uno por un día, sino que el Estado también lo mantenga, que construya un montón de hospitales buenos, dignos para la gente y que den buena medicina. El caso es que pues habría que tener médicos, psicólogos, psiquiatras, me imagino, ya habrá gente loca por ver a sus hijos muriendo, todo un montón de cosas para reparar a esa sociedad, para ayudarla. Necesariamente debe haber interdisciplinariedad.